Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para la fiesta según la costumbre, para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Hoy celebramos el corazón inmaculado de María y pues vemos cómo Dios la eligió y la predestinó. Dice San Pablo que nosotros hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo y somos predestinados por Él en el amor. De tal manera que la predestinación es lo que tenemos todos por el bautismo. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y quedamos predestinados para la salvación. Pero el hecho de que quedemos predestinados no elimina nuestra libertad. Nuestro caminar hacia el reino de Dios es una respuesta constante, es una aceptación de la voluntad de Dios y es una disponibilidad libre de cada persona. Por eso, aunque estamos predestinados para ser salvados, sin embargo, tenemos que ganarnos esa salvación. San Agustín dice: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, Dios me creó, no me pidió permiso para crear, pero sí me pide permiso para salvarme. ¿Por qué? Porque me ha dotado de libertad. Y la libertad es la cualidad más riesgosa que tenemos. Por eso cuando va a María, le pregunta. Es un diálogo en la Anunciación, un diálogo en donde se le pregunta, se le explican los proyectos de Dios, y María en ese diálogo, en esa libertad dice: ¿y cómo será eso? Puesto que no conozco varón, puesto que permanezco virgen. O sea, ¿cómo voy a hacer nada? Y el ángel le explica, es un diálogo, y en donde María, una vez que recibe la explicación, dice: soy esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque su corazón está todo lleno del Espíritu. María es la portadora del Espíritu. María es la iluminada en el Espíritu. Por eso, porque la luz que lleva en su vientre es la luz del Espíritu que se da en su Hijo. Por eso, el corazón de María es muy semejante al corazón de su Hijo. ¿Por qué? Porque el modelo de amor es Cristo. Y si queremos ver ese cuidado maternal, debemos de ver qué es lo que está más allá, que es el modelo de amor, para que María
solamente lo podemos encontrar en el corazón maternal del Padre. Sí, por eso podemos ver en María, ¿sí?, es corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente ningún nexo con el pecado. Porque desde el principio, cuando se nos anunció la salvación del pecado de Adán y Eva, dice: poner enemistad de ti la mujer entre tu descendencia y la suya. Y esa enemistad absoluta. Eva cayó por el pecado, por la tentación, se dio a la tentación. María, la nueva Eva, ella cumple perfectamente la voluntad de Dios, no cede al pecado, es inmaculada, es creada perfecta, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu. No tiene absolutamente ningún defecto, ninguna limitación. Es la criatura más hermosa, más bella, en donde Dios deposita toda su hermosura, toda su belleza, toda su ternura, todo lo que Él puede hacer según la capacidad de la criatura. De tal manera que ella recibe un corazón al máximo de lo que puede la potencialidad humana recibir de lo divino. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente mucho más. María es como un símbolo del amor del maternal del Padre. ¿Qué es un símbolo? O un signo que nos evoca una realidad que está más allá de lo que representa. Si vamos por la carretera y está una curva, ¿verdad? Dice curva peligrosa a 200 metros. Si no hacemos caso a ese signo y le seguimos con la velocidad, nos está hablando de una realidad que está más allá. No la ve, pero está diciendo que hay algo más allá. Entonces María, como símbolo, ¿sí?, nos representa el amor maternal del Padre. Lo que está más allá de su ser es el modelo perfecto de donde salió ella, el corazón del Padre Celestial. Por eso María va a buscar a Jesús ya cuando cumple los 12 años. Se considera a la persona mayor de edad, capaz de poder decidir sobre su fe, sobre lo que se le enseña. ¿A los cuántos años se pone la confirmación? A los 12 años, porque se supone que ya recibieron la educación, ya fueron al catecismo con sus años anteriores, hicieron su primera comunión, ya van recibiendo todo para poder decidir ya no por los demás sino por sí mismo la fe y defenderla. Ya se tiene la capacidad de discernir la verdad de nuestra fe. A los 12 años Jesús por eso tenía la forma de cuando iba a la tercera menor de edad, ya se iba normalmente con la mamá, ¿verdad? Pero a esa edad ya podía irse en peregrinación o con el papá, porque iban peregrinando puras mujeres y otra columna de puros hombres. Y los niños, ya considerados los hijos, ya se podían ir o con papá o con mamá. Por eso se les perdió, porque María pensaba que iba con José y José pensaba que iba con María, y como ya había cumplido la mayoría
un reproche por su calidad de madre. Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, es su corazón maternal el que se aflige, el que se apura por no verlo. Y el que lo busca, ella y José lo buscan como el siervo sediento busca el agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Entonces me imagino cómo estaría de angustiada María y José en su corazón, ¿sí? Buscando a ese niño. Pero como que ya después de 2 años se ven acostumbrados, ya no se acordaban a lo mejor, o no tenían presente que era su hijo, sí, pero venía de la voluntad del Padre. Y a esa edad Jesús era consciente de su misión, de lo que venía a realizar. Por eso, ¿por qué me buscaba? No sabía que debo, no sabía que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ya empieza a tener conciencia de su misión. María y José, dice, no entendieron la respuesta que recibieron. ¿Por qué? Porque no siempre se entienden las cosas de Dios. Habemos personas que siempre queremos entenderlo todo y nos afligimos porque no entendemos. Es que yo no entiendo esto, yo no entiendo la palabra de Dios, ¿por qué dice esto? Yo no entiendo por qué. Y queremos tomar las Sagradas Escrituras como si fuera un libro de matemáticas. Yo entendí esto por esto, por esto, por aquello, de este resultado. ¿Sí? O un libro de ciencia. Y si no lo entendemos porque no nos da los resultados que queremos ver, las cosas de Dios son para el alimento del alma, no son para satisfacer curiosidades. Por eso que se acerca a la palabra de Dios, ¿sí? Lleno de orgullo y autosuficiencia, se va a ocupar la tierra. Le pasó a San Agustín. Había leído a los grandes filósofos, quién sabe cuántas obras, leyó la Sagrada Escritura y no le dijo nada. En este siglo de este tiempo no sé para qué sirve. No tiene nada, no me dice nada. Puras cosas, puras historias, puras cosas que no. ¿Por qué? Porque no tenía el corazón limpio para acercarse. Y me refiero a que él quería ver, quería prestigio, quería sobresalir. Y a veces cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura así, pues no podemos ver. Recordemos que la palabra de Dios se manifiesta a los sencillos, a los humildes, a los mansos. De otra manera no. Si en un momento no entiendes algo, no te apures. Ni la Virgen lo entendía todo, siendo la madre de Dios. Y ella que no tenía pecado, tenía la claridad del Espíritu para poder ver con claridad todo lo que era de Dios. Y ni así lo podía entender. ¿Tú crees que nosotros con tantos pecados, con tantas limitaciones, vamos a comprenderlo todo? Pues no. Por eso es la mujer de fe. Aunque no lo entendía todo, sin embargo, su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Y para eso es, o sea, un corazón que sabe guardar la palabra de Dios. Por eso el método de María siempre va a ser infalible. ¿Cuál es el método de María? Respecto a la palabra de Dios, es una parte, la otra escuchaba la palabra, luego la meditaba, no la dejaba ahí. No era como nosotros que ahorita vemos salimos y eso se ve que trató la lectura. La meditaba, algo que le gustaba, le daba vueltas, lo disfrutaba y luego
y la pudiera practicar durante el día. Para eso la palabra, para ponerla en práctica. Por eso nuestro Señor, cuando la van a buscar, la Virgen va a buscar al Señor, dice que madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dice nuestro Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es mi madre, mi hermana, es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo? O sea, María escucha la palabra, la medita, la guarda en su corazón, ¿sí? Y esa palabra la hace vida. Eso es lo que hace la Virgen María. Por eso el corazón de María es totalmente semejante al corazón de Jesús. Jesús es la palabra del Padre y María guarda la palabra de Jesús o la palabra del Padre, que es su Hijo, en su corazón, no solamente en su mente. Por eso San Agustín dirá, María primero concibió en su corazón por la fe y después concibió a Jesús en su vientre. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Primero hay que recibir la palabra en el corazón. Y el recibirla después en el vientre significa y después ponerla en práctica. No dejarla que se esfume, que se nos pase, que se nos olvide. Oiga, pero ¿cómo voy a aprender de todo si es una lectura sana, es otra lectura y luego el Evangelio? Dios no te está diciendo que memorices, está diciendo que guardes. ¿Y qué vas a guardar? Aquello que tú quieres. A lo mejor vas a guardar nada más una frase. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Nosotros, ¿qué podemos guardar en nuestro corazón? A lo mejor María y José buscaban a Jesús con angustia. Una frase, una cosita, algo no tiene que ser todo. Algo que te llegue, algo que te dice algo que tú dices, esto es para mí. Porque si no, la palabra de Dios se vuelve a esfumar y se vuelve a hacer nada. Por eso, pidamos al Inmaculado Corazón de María que nos conceda la gracia de escuchar la palabra de Dios con devoción, con reverencia, con profundo amor. Y esa palabra dejemos que retumbe, truene, ¿sí? Recordemos cuando Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y iba a hablar al pueblo, ¿qué pasaba primero? No retumbaba, no tronaba como rayo, primero un estruendo, primero sacudía y luego hablaba. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios, sacudir interiormente nuestro espíritu, hacerlo retumbar, como cuando cae un trueno que se siembra todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos dispongamos a la presencia. Dios va a hablar. Y Dios cuando habla fuerte. Y hablar fuerte no significa hablar con, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos cuando una persona habla fuerte, con carácter fuerte? O sea, por acaso con agresividad, con ira, ¿verdad? No, cuando Dios habla fuerte, hace retumbar las piedras, ¿no? Y tiene que haber una palabra que me llegue, que me haga retumbar, que me retruene interiormente. Cuando queremos que Dios nos hable,
nos hace temblar de amor, de ternura, de compasión, de amabilidad, de profundo respeto. ¿Cómo le hablaría a la Virgen? ¿Cómo le habló a los apóstoles? Este es mi Hijo amado, escuchen, en él tengo mis complacencias. O sea, habla revelando. Por eso pidamos que nuestro corazón dispuesto para escuchar la palabra, para meditar. Y meditar significa algo me está diciendo en mi interior. Así como cuando el maestro que me dijo, me caló. Así somos los seres humanos. Si alguien te dice algo que no te gusta, que te lastima, ¿qué haces con esa palabra? ¿La desechas fácilmente? Hasta parece que se te pega con el resistor, ¿verdad? Ahí la traes, ahí la traes, ahí la traes. Y cuando alguien te dice algo bonito, ay, no sé, olvidamos lo bonito y nos quedamos con lo pequeño. Por eso nuestro corazón no adquiere la limpieza para poder quedarse con lo bueno. Necesitamos aprender a quedarnos con lo bueno, como María. Meditaba y guardaba ahí. Y Jesús convivió con ellos. Después de ahí, ya no vuelve a aparecer hasta el Padre. Hasta que va a iniciar su misión, hasta el bautismo, ¿o no? En el bautismo, o sea, ya pasaron por lo menos, ¿cuántos años? 18 años por lo menos, ¿o no? 18 años. Después de los 18 años, ¿qué pasó en la vida de Jesús? ¿Qué hubo en la vida de Jesús? ¿Saben qué hubo? Obediencia, sumisión, humildad, sencillez. Vivió como cualquier joven. Y todo semejante que nosotros vemos en el pecado. Siempre atento a su padre y a su madre, cumpliendo el cuarto mandamiento a la perfección. ¿O no? Por eso dice que vivió sometido a ellos. Entonces la obediencia es la primera que nos prepara para la misión. Y María obediente siempre cumple la misión que el Padre le encomienda: llevar a su Hijo a todos los lugares. Por eso también las apariciones. Se aparece María, y donde se aparece María, ¿a quién lleva? A su Hijo. Se vino aquí a México y apareció aquí en México, ¿y a qué se trata? A su Hijo. Entonces tiene la misión también de portar a Jesús y llevarlo a todas las naciones. Por su